Piénsalo, una niña que nació del anhelo desesperado de un monarca que se atrevió a desafiar a la iglesia entera, al mundo cristiano y a los mandatos papales, todo por conseguir un hijo varón, pero el destino le entregó una hija. Una pequeña, brillante, erudita y perspicaz. La llamaron María, y su existencia desde su primer aliento hasta su último momento se convertiría en un descenso vertiginoso de deslealtad, terror, soledad y padecimiento. No se convertiría simplemente en una soberana, se transformaría en un testimonio viviente del costo que conlleva ostentar el poder siendo mujer. ¿Has oído hablar de la reina que se descompuso en vida? Hoy nos adentraremos en la historia casi fantástica de María Tudor de Inglaterra, conocida también como María la Sanguinaria. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que más allá del cruel sobrenombre y las historias de piras ardientes, existió una mujer destrozada, consumida por el rencor, la culpa y una dolencia tan terrible que su cuerpo comenzó a deteriorarse antes de su fallecimiento. Antes de seguir, compártenos en los comentarios. ¿Consideras que el poder puede literalmente destruir a un ser humano? ¿Qué decisiones tomarías si heredaras un trono rodeado de adversarios y un reino que te teme por tu condición de mujer? No te olvides de suscribirte al canal y dejar tu like si deseas más relatos como este. Y ahora regresemos al comienzo de esta pesadilla real. María Tudor vio la luz en 1516, siendo hija de Enrique Vica y Catalina de Aragón. Desde sus primeros años fue criada como una princesa, pero también como un instrumento político. Dominó el latín, el griego, la música, la astronomía. Era indiscutiblemente una de las mujeres más instruidas de su tiempo. Pero todo se transformó cuando su padre se obsesionó con tener un heredero varón. Al no conseguirlo con Catalina, la rechazó, y con ella también a su hija. La niñez de María concluyó súbitamente. Fue declarada bastarda. Su madre fue exiliada. A ella le quitaron su título, su protección, su universo. Pasó de ser la princesa María a ser simplemente Lady María. El desprecio que sufrió no fue una mera formalidad simbólica. Fue una realidad palpable, degradante y profundamente dolorosa. Cuando Enrique contrajo matrimonio con Ana Bolena María, se vio forzada a aceptar la pérdida de sus derechos, mientras Isabel, la nueva hija del rey, era proclamada heredera legítima. Esta situación trascendía la simple humillación pública. Era una muerte emocional en vida. Los pasillos silenciosos del palacio, las puertas que se cerraban a su paso, las miradas esquivas de los sirvientes, todo proclamaba su insignificancia actual. Sin embargo, María encontró fortaleza en su inquebrantable fe católica y en el recuerdo de su madre. No era una simple estrategia de supervivencia. Era su manera desesperada de preservar algo sagrado en su interior, mientras todo a su alrededor se desmoronaba. El tiempo continuó su marcha inexorable. Enrique siguió contrayendo matrimonios sucesivos. Ana Bolena terminó en el cadalso. Isabel también experimentó la deslegitimación temporalmente. La corte se transformó en un campo minado de intrigas emocionales, religiosas y políticas. María, ya en su madurez, permanecía despojada de derechos, poder y aliados. Solo le quedaba su fe inquebrantable. Esta misma fe se convertiría paradójicamente en su salvación y su condena. La ascensión al trono de su medio hermano Eduardo VI, tras la muerte de Enrique, no mejoró su situación. Eduardo, fervientemente protestante, estaba determinado a erradicar cualquier vestigio católico en Inglaterra. María representaba una resistencia obstinada, un recordatorio viviente de la antigua fe. Se le prohibió practicar su religión. Vivía bajo constante vigilancia, sospecha y aislamiento. Lo impensable sucedió cuando Eduardo falleció prematuramente en 1553. Una facción protestante intentó aprovechar el vacío de poder imponiendo a Lady Jane Grey, una adolescente de 16 años,
como reina títere. Sorprendentemente, el pueblo eligió a María. La mujer marginada durante décadas, la hija ilegítima, fue aclamada por las masas. No por afecto, sino por esperanza. Anhelaban orden, estabilidad y principalmente un retorno a la fe católica. María, a sus 37 años, cabalgó como una antigua guerrera, avanzó hacia Londres y asumió la corona. Su entrada fue majestuosa, pero bajo aquel manto escarlata y la resplandeciente corona yacía un cuerpo exhausto, inflamado y vulnerable, junto a un espíritu lastimado obsesionado con el deber y el castigo. Desde su primer día como soberana, María enfrentó el mismo dilema que había atormentado a su padre la sucesión. Su edad le hacía consciente de la necesidad de contraer matrimonio y concebir un heredero. Sin embargo, su elección fue estratégica, no sentimental. Se decidió por Felipe II de España, heredero del emperador Carlos V. La población inglesa se estremeció. Rechazaban ser gobernados por un extranjero. Temían verse envueltos en los conflictos de los Habsburgo. El parlamento se opuso. La nobleza conspiró. Surgieron insurrecciones. Pero María permaneció firme. Estaba determinada a que su misión era restaurar el catolicismo, y para lograrlo debía consolidar la alianza más influyente de Europa, la española. Así, en 1504 desposó a Felipe, y poco después proclamó estar encinta. Las campanas resonaron. El pueblo festejó. Por fin una dinastía católica estaba próxima a surgir. Sin embargo, el tiempo transcurrió sin alumbramiento. Su vientre se expandió. Sus senos se dilataron. Experimentó los indicios del embarazo. Pero no había criatura, ni movimiento, ni señales vitales. Los médicos permanecían desconcertados. El pueblo comenzó a susurrar. Era todo un engaño. Estaba maldita. La supuesta gestación se prolongó más de 11 meses, y entonces, así como apareció, se desvaneció. María se apartó de la vida pública, se aisló y comenzó a desmoronarse, no solo físicamente, sino mentalmente. El cuerpo de la soberana empezó a manifestar señales alarmantes: dolor abdominal, hinchazón, fiebre, secreciones. Su aroma corporal se tornó nauseabundo. Su tez mutaba de color. Se desvanecía frecuentemente. Expulsaba bilis constantemente. Los médicos, impotentes ante su condición, comenzaron a temer un desenlace fatal. María, sumida en su fe, se aferraba a la convicción de que estas pruebas eran designios divinos. Sus decisiones, sin embargo, se tornaron progresivamente más extremas. Así comenzó uno de los episodios más sombríos en la historia de Inglaterra. Para María, el fracaso de su embarazo no representaba una señal médica, sino un mensaje celestial. En su interpretación, el Todopoderoso la castigaba por su insuficiente firmeza. No era suficiente reinar como una monarca común. Debía gobernar como una emisaria divina. Para cumplir este propósito, consideraba imperativo purificar Inglaterra de toda herejía. El fuego se convirtió en instrumento político y las llamas en doctrina oficial. La reina, antes aclamada por su pueblo, ahora inspiraba terror. Durante el período de 1555 a 1558, más de 280 personas perecieron en la hoguera por mantener su fe protestante. No discriminaba entre hombres, mujeres, ancianos o jóvenes. No eran enemigos armados. Eran simples súbditos. La mayoría provenía de estratos humildes. Gente ordinaria. Algunos apenas dominaban la lectura, pero defendían sus convicciones hasta la muerte. El hedor de la carne carbonizada se entremezclaba con plegarias latinas y lamentos familiares. María evitaba presenciar las ejecuciones, pero supervisaba cada proceso, cada sentencia, cada pira encendida.
No actuaba por crueldad, sino por convicción. Para ella, estas inmolaciones eran necesarias para la salvación espiritual, la purificación del reino y la restauración del orden divino. El pueblo la bautizó como María la Sanguinaria, y no solo por las ejecuciones, sino por los síntomas que su cuerpo manifestaba. Los galenos cortesanos observaban con preocupación. María padecía inflamaciones internas persistentes. Su abdomen se endurecía temporalmente para luego desinflarse como un globo vacío. Su aliento se tornó pesado, agrio, como si su interior se descompusiera. La reina se recluía durante horas rechazando visitas. En ocasiones permanecía encerrada durante días. Su rostro perdía color. Sus labios se resecaban, y su piel empezó a manifestar cambios alarmantes. Al principio sus manos adquirieron un tono grisáceo inquietante. Posteriormente aparecieron manchas de color púrpura en sus extremidades. Y por último, una secreción oscura comenzó a brotar de su zona abdominal. Felipe, su consorte, fue testigo de este deterioro. Sin embargo, su presencia en Inglaterra era escasa. Tras el embarazo fallido, retornó a sus obligaciones en España abandonando a María a su suerte. Y ese aislamiento se convirtió en una bruma que lo envolvió todo. La corte, los clérigos, hasta el propio espíritu de la soberana. En su soledad, María intensificó las persecuciones. Sus misivas solo hablaban de obligación divina, de fe inquebrantable, de castigos necesarios. No quedaba espacio para el afecto ni para la incertidumbre. Pero internamente su organismo libraba una batalla feroz. Las hemorragias eran frecuentes. Sufría ataques repentinos de fiebre y algo más perturbador. Comenzó a mantener conversaciones con personas ausentes. Susurraban los cortesanos. Se disculpaba con su madre y ocasionalmente con su padre. Los galenos, bajo el más estricto secreto, documentaban síntomas inusuales. Registraron dolor en las encías, sufrimiento insoportable. En el bajo vientre, halitosis severa. Y una sospecha que nadie osaba confirmar, gangrena interna. En el siglo XVI, tal diagnóstico equivalía a una condena mortal. Cuando un órgano se pudre desde el interior, el cuerpo intenta rechazarlo. Pero sin antibióticos ni cirugía moderna, la toxicidad se propaga. Esto explicaría los mareos, los vómitos incesantes, el hedor nauseabundo y la coloración verdosa que su piel adquiría por momentos. Sin embargo, persistía la esperanza. En 1557, María anunció nuevamente un embarazo. Su vientre volvió a expandirse. Se realizaron los preparativos para el alumbramiento. Incluso se nombró una nodriza. Esta vez todos actuaron con mayor cautela, pero la ilusión fue efímera. El vientre se deshinchó. No hubo heredero. No hubo parto. Solo un denso silencio invadió el palacio. Nadie se atrevía a sostener la mirada de la reina. Nadie pronunciaba la palabra que todos pensaban: histeria o, peor aún, un tumor maligno. El segundo embarazo fallido asestó un golpe devastador a su reputación pública. Las multitudes, antes fervorosas, ahora evitaban sus apariciones. El Parlamento comenzó a deliberar sobre la sucesión en susurros cada vez más audibles. Isabel, su media hermana, emergía gradualmente como la única alternativa viable. María, en su fuero interno, comprendía la cruel realidad: su vientre jamás albergaría vida. Esta verdad la consumió por completo. En un acto de desesperación suprema, la reina cedió el estratégico puerto de Calais, último vestigio del dominio inglés en territorio francés. La decisión representó una humillación sin precedentes. Un símbolo inequívoco de la derrota. Una herida que laceraba el orgullo nacional. Para María, sin embargo, constituía una ofrenda de amor desesperado. Un intento último por recuperar la atención de su esposo ausente. Pero Felipe permaneció distante.
Las sombras se cernieron sobre su reinado. Una oscuridad sin esperanza de amanecer. Y María, como su deteriorado cuerpo, comenzó a experimentar una putrefacción del espíritu. Su reclusión en palacio se volvió permanente. Se cubría con pesados ropajes. Los intensos aromas que empleaba no lograban enmascarar el hedor de su organismo enfermo. Su cabellera rojiza, heredada de su madre, se desprendía en abundantes mechones. Su dermis adquirió una transparencia enferma, plagada de úlceras que los médicos intentaban tratar con pomadas herbales. Los rumores en la corte sugerían que su sangre se había transformado en un fluido oscuro y viscoso, mientras su vientre se hinchaba como un fruto putrefacto. El servicio relataba sus llantos nocturnos. Algunos aseguraban escucharla dialogar con el niño Jesús, implorando perdón. Pero el drama aún no concluía. Faltaba el desenlace final, la muerte lenta, agonizante e indigna de una soberana que creyó contar con el favor divino. Solo su fe permanecía como escudo contra la descomposición corporal y el abandono universal. Mientras los galenos preparaban el lecho para su inminente agonía, el reino dirigía su mirada hacia otro horizonte. Isabel, la sombra fraternal, se fortalecía, y María se desvanecía. Las estancias del palacio de St. James se convirtieron en silenciosos mausoleos. La reina existía sumida en tinieblas perpetuas. Los cortinajes permanecían sellados, los espejos ocultos tras telas sombrías. Sus pisadas, otrora majestuosas y solemnes, se habían convertido en un débil roce contra el suelo. María ya no marchaba. Se desplazaba cual espectro etéreo. Los escasos que lograban verla percibían su metamorfosis inexorable. Su columna se curvaba dolorosamente, sus dedos mostraban una hinchazón antinatural, sus uñas exhibían tonos violáceos. La gangrena avanzaba sin piedad. Su vientre continuaba expandiéndose no por vida nueva, sino por una masa putrefacta que la consumía. Los galenos ya no disimulaban su diagnóstico. Una neoplasia uterina presumiblemente maligna. Quizás un carcinoma del útero o los ovarios. Un veredicto mortal en aquella época del siglo XVI. La fiebre no cedía. Los espasmos se multiplicaban. El hálito de María contaminaba el ambiente. Una amalgama de bilis, descomposición y fluidos vitales. Se murmuraba que hasta su llanto desprendía hedores nauseabundos, como si cada secreción de su ser portara el sello de una putrefacción viviente. La pestilencia obligaba a la servidumbre a ventilar los pasillos, quemar resinas aromáticas y distribuir recipientes con vinagre en cada rincón. Pero resultaba insuficiente. La soberana, en esencia, había fallecido. Solo su corazón altivo, indomable, terco, rehusaba cesar. La corte vibraba de tensión. La incertidumbre paralizaba a todos. Nadie osaba pronunciar la verdad evidente. María agonizaba. Mientras tanto, Isabel, la hermana protestante, aquella que había sufrido vigilancia, interrogatorios y humillaciones, recibía ahora reverencias en los corredores. Los cortesanos que antes se postraban ante María comenzaban a inclinar sus cabezas ante Isabel, primero furtivamente, luego con mayor descaro. Y María lo percibía, lo intuía en la atmósfera, en las conversaciones que cesaban ante su presencia, en los documentos que se esfumaban de su escritorio, en los semblantes que evitaban su mirada. El poder se desvanecía de sus manos como la sangre que teñía sus sábanas de carmesí. Durante las noches solitarias sostenía conversaciones imaginarias con su madre Catalina de Aragón, como si aún permaneciera a su lado. Pronunciaba frases entrecortadas. «He fracasado, madre. No pude preservar tu herencia». En ocasiones susurraba los nombres de aquellos mártires que habían perecido en las llamas bajo su mandato. Les imploraba clemencia.
En otros momentos, deliraba febrilmente convencida de que aún podría concebir que el divino niño Jesús le concedería un heredero si demostraba una fe inquebrantable. Pero su fe ya no era un faro luminoso. Era un naufragio en la oscuridad. Los galenos agotaron todos los remedios conocidos. Sangrías interminables brebajes de mercurio letal, cataplasmas de resina ardiente. Nada surtía efecto. Uno de ellos en su desesperación aplicó un ungüento elaborado con grasa animal y vinagre sobre su vientre hinchado. Al contacto su piel se ulceró supurando un líquido oscuro y pestilente que contaminó la estancia durante días. Y aún así la muerte no llegaba. Era como si su espíritu se aferrara obstinadamente a su cuerpo en descomposición. Como si su misión, pese al abandono, al fracaso y a la enfermedad devastadora, permaneciera inconclusa. Rechazó abdicar. Se negó a rendirse. Hasta el último aliento intentó reinar, decretar, escribir, decidir. Pero carecía ya de voz firme, manos estables y lucidez mental. El Consejo Real comenzó a actuar con autonomía. Consultaban con Isabel. Preparaban documentos en secreto. Nombraban cargos, sin informar a María. Las decisiones llevaban su sello real, pero no su voluntad. Ella, la soberana, se había convertido en una cáscara vacía, una sombra de sí misma, un cadáver que aún respiraba. La historia, sin embargo, es implacable, y más aún con el poder que se desmorona. El pueblo que antaño la veneraba ahora la despreciaba abiertamente. Las calles resonaban con burlas crueles sobre su vientre putrefacto. Entonaban coplas que la pintaban como una bruja estéril, poseída por demonios oscuros. El sobrenombre de María la Sanguinaria ya no se debía únicamente a las hogueras. Ahora también hacía referencia al tono púrpura de su piel moribunda. Una mañana el más joven de los médicos, traído discretamente desde Escocia, solicitó examinarla en soledad. Al ingresar en sus aposentos, reinaba un silencio sepulcral. María yacía dormida. Un paño húmedo cubría su semblante. El galeno, con manos temblorosas, retiró la tela. La imagen que contempló lo atormentaría durante el resto de su vida. La piel de la soberana presentaba desgarros múltiples. Su cuello mostraba manchas verdosas, los brazos estaban plagados de úlceras supurantes, y un hedor ácido le provocó arcadas violentas. Su abdomen se contraía en espasmos involuntarios, como si su cuerpo intentara expulsar algo innombrable. Pero lo más perturbador fueron sus ojos entreabiertos y resecos, carentes de lágrimas y vida, fijos en la nada. En el exterior Isabel esperaba no por afecto fraternal, sino por el inevitable llamado del destino. Ella se convertiría en la próxima reina, marcando el ocaso de la Inglaterra católica, el fin de las hogueras, el término del reinado de María. Pero aún no. María, en un último acto de resistencia, solicitó los santos óleos. La extremaunción se administró entre la pestilencia con velas que el viento apagaba y un crucifijo plateado que se ennegrecía entre sus dedos. Su voz apenas era audible. Sin embargo, logró articular: «Que el Señor me acoja y perdone». Su confesor, profundamente conmovido, confesaría después no haber presenciado jamás un alma tan desesperada por alcanzar la redención. Cubrieron el lecho con lienzos inmaculados, las paredes se llenaron de iconografía sagrada, y el silencio se tornó absoluto. La muerte acechaba en cada rincón, en cada sombra, pero faltaba el último suspiro, aquel que concluiría un reinado de sangre, fuego y tormento indescriptible. Y entonces, en una gris mañana otoñal, cuando el cobre teñía los jardines del palacio, el cuerpo de María experimentó su espasmo final. Aquel espasmo final fue sutil, apenas perceptible, como un débil chasquido en la estructura ósea de la soberana. Un aliento atrapado en su pecho marchito. Sus dedos ya rígidos
Se aferraban al crucifijo plateado, como si este fuera el último vestigio de la fe, que la había guiado hasta el portal de la muerte. Y después, el vacío. La reina María Tudor, primera de su nombre, vástago de Catalina de Aragón y Enrique, exhaló su último aliento en la alborada del 17 de noviembre de 1558. En ese preciso momento, el silencio se tornó absoluto. No resonaron campanas, no brotaron lágrimas. La pestilencia que emanaba de su cuerpo, ya descompuesto, tumefacto y amoratado, parecía el testimonio final de una existencia marcada por el sufrimiento, el fanatismo y la soledad. El palacio guardó en secreto su fallecimiento inicialmente. Era imperativo preparar el terreno. Se aseguraron las entradas, se despacharon emisarios con discreción y se iniciaron los preparativos fúnebres. Pero entre los muros pétreos flotaba un aire de liberación. Un murmullo se propagó velozmente. Ha fallecido la reina, ha perecido la sanguinaria. Isabel, su hermanastra, recibió el anuncio con estudiada serenidad. Se hallaba en Hatfield cuando un mensajero la encontró. Cuentan que al escuchar la noticia, Isabel elevó su mirada al firmamento, se postró sobre la hierba escarchada y susurró en latín: «Esto es obra del Señor, y es maravilloso ante nuestros ojos». Mas tras la reverencia se ocultaba una sonrisa contenida. La corona finalmente le pertenecía. Mientras tanto, todo el cuerpo de María iniciaba su descomposición definitiva. Los galenos ordenaron embalsamarla, pero al abrir el cadáver, la escena fue horripilante. El abdomen rebosaba de pus oscura y sangre coagulada. Las entrañas aparentaban estar calcinadas, los tejidos internos en estado avanzado de putrefacción. Nadie lograba comprender cómo había sobrevivido tanto tiempo con semejante deterioro. El útero inflamado y corrupto se desintegró al intentar extraerlo. Era como si el cuerpo se hubiera estado descomponiendo internamente durante meses, resistiéndose obstinadamente a sucumbir ante la muerte definitiva. Su semblante, desfigurado por el tormento indescriptible que había padecido, fue cubierto meticulosamente con telas impregnadas de fragancias. Aunque cerraron sus párpados, resultó imposible borrar aquella expresión de terror absoluto que había quedado eternamente grabada en sus facciones. Era el rostro de alguien que había contemplado las profundidades del abismo mismo. En las calles de Londres, la celebración se desenvolvía con discreta cautela. Los templos protestantes se colmaban de fieles elevando sus plegarias. Algunos católicos derramaban lágrimas silenciosas, conscientes de que su época de predominio había llegado a su fin. Sin embargo, en la mayoría prevalecía una sensación de innegable alivio. La soberana que había encendido las piras de la persecución, que había intentado devolver el reino a la autoridad de Roma, que había anhelado engendrar un heredero entre sangre y supuestos milagros, se había desvanecido para siempre. Las exequias se dispusieron con premura. El féretro fue sellado herméticamente, temiendo que la pestilencia provocara malestar entre los asistentes al cortejo. Los presentes portaban pañuelos empapados en vinagre. El ataúd engalanado con terciopelo negro y el blasón real recorrió las calles hacia Westminster. Pero a diferencia de otros funerales monárquicos, la multitud permanecía impasible, sin flores, sin lamentos, sin oraciones devotas. La mayoría asistió por deber, no por aflicción. Mientras tanto, el poder real cambiaba de manos. Isabel fue proclamada soberana con impecable ceremonial. Su ingreso a Londres se convirtió en una procesión jubilosa. Las muchedumbres aclamaban su nombre. Las calles resplandecían con antorchas, estandartes e himnos festivos. Se inauguraba una nueva época. Una era sin hogueras inquisitoriales. Una era libre de úlceras y embarazos fantasmas.
una era de juventud, sagacidad y autoridad renovada. El reinado de Isabel sería prolongado, esplendoroso y respetado. No obstante, su ascenso quedaría marcado por la imagen de su hermanastra, una mujer consumida por el fanatismo religioso, el deber dinástico y su propio cuerpo traicionero. En los rincones sombríos del nuevo palacio, persistían los rumores sobre la reina fallecida. Algunos sirvientes aseguraban escuchar pasos arrastrados y lamentos nocturnos en los corredores. Afirmaban que el alma de María no había encontrado la paz eterna, y quizás así era. Su legado indudablemente fue una amalgama de contradicciones. Se manifestó como una soberana profundamente devota, inflexible en sus convicciones y feroz en sus determinaciones. Profesó un amor inquebrantable hacia su madre, intentando restaurar su honor mancillado, aunque paradójicamente demostró una crueldad implacable. Desató una persecución religiosa con un fervor que desconcertó incluso a sus más cercanos partidarios. Ejecutó en nombre de la fe, sin titubear ni un instante. Su sobrenombre, María la Sanguinaria, no fue una simple invención de sus detractores protestantes. Representó fielmente el retrato de una monarca que empuñó la cruz como si fuera una espada vengadora. La ciencia médica contemporánea ha intentado dilucidar las causas de su agonía prolongada y terrible. Diversos expertos sugieren que padeció una neoplasia uterina maligna. Otras teorías apuntan hacia un quiste ovárico de proporciones extraordinarias o una hidropesía severa. Algunos especialistas proponen que experimentó una pseudociesis prolongada, atormentada por su obsesivo anhelo de maternidad. Lo innegable es que su organismo se deterioró mientras aún respiraba, que su hedor penetrante invadió los recintos palaciegos, que su fe inquebrantable la condujo hacia un aislamiento absoluto. No obstante, María jamás expresó arrepentimiento. Hasta su último aliento defendió su prerrogativa de gobernar según los dictados de su conciencia. Nunca solicitó clemencia por las piras encendidas. Su convicción sobre su misión divina permaneció inquebrantable. Expiró con la certeza de que su padecimiento tenía un propósito trascendental, que formaba parte de su ofrenda sacrificial al Altísimo. Su carne putrefacta, su sangre contaminada, todo entregado como tributo sagrado. María I de Inglaterra trascendió la categoría de una simple soberana. Se convirtió en mártir de sus propias convicciones, regente de una fe que la consumió, mujer atravesada por temores, anhelos y remordimientos. Sobre todo, encarnó una advertencia trágica de cómo el poder, cuando se fusiona con el fanatismo, no solo destruye reinos, sino que también corrompe la propia existencia. La historia, sin embargo, continúa su curso inexorable. Mientras el cuerpo de María se transformaba en polvo, el mundo proseguía su marcha. Surgían nuevas contiendas, alianzas y traiciones. La corona ahora sobre la cabeza de Isabel conservaba su peso inmutable, pero residía en otras manos con diferentes propósitos. Sin embargo, algo perduró, algo que ni la muerte, ni la desintegración, ni el paso del tiempo pudieron eliminar. A pesar de recibir sepultura con toda la pompa que demandaba el protocolo monárquico, María Tudor no halló sosiego ni en su descanso eterno. Su sepulcro fue compartido con otra monarca, su hermana y sucesora Isabel I, dos soberanas divididas por creencias incompatibles por sangre, derramada en nombre de deidades contrarias, descansando bajo el mismo mármol en la majestuosa abadía de Westminster. La inscripción sepulcral omite su nombre. Simplemente reza a la reina Isabel y a María hermanas, en la esperanza de la resurrección. Para muchos, un epitafio cargado de ironía. La soberana que dedicó su existencia
a restablecer la fe católica enterrada bajo la sombra de la reina protestante que ocupó su trono. Mas el mutismo del sepulcro no logró acallar su influencia. En los años subsiguientes, su imagen fue tergiversada, temida, difamada. La propaganda protestante la inmortalizó como una criatura demoníaca. Panfletos, prédicas, versos populares la retrataban como una hechicera sedienta de sangre, una fanática obsesionada con la muerte. La reina que torturaba a sus adversarios, que incineraba a inocentes por deleite, que pereció infectada, desfigurada, maldita, todo se magnificaba. Todo se distorsionaba. Y sin embargo, mucho era certero. María se había transformado en un emblema, un fantasma que perseguía a la Nueva Inglaterra. Incluso Isabel, desde su trono áureo, no pudo evitar evocar su memoria cada vez que tomaba decisiones alejadas del radicalismo. Comprendía que los desaciertos de su hermana eran enseñanzas invaluables, y así el cuerpo putrefacto de María continuó ejerciendo su influencia desde la tumba, como una advertencia perpetua. En las centurias posteriores, cronistas católicos intentaron reivindicar su memoria. La describieron como una mujer incomprendida, atormentada por deslealtades y padecimientos físicos insoportables. Una soberana que anheló redimir un linaje mancillado, que persiguió incansablemente justicia para su madre Catalina de Aragón, y que luchó por restaurar el honor de su nación mediante la fe católica. Sin embargo, estas nobles intenciones se desvanecían ante el estruendo de su infame sobrenombre María la Sanguinaria. Un apelativo que no surgió por mera casualidad. Su reinado fue testigo de más de 280 ejecuciones por motivos religiosos, la mayoría en la hoguera. Hombres, mujeres, ancianos e incluso jóvenes adolescentes, convertidos en antorchas humanas ante muchedumbres horrorizadas. Muchos eran simples campesinos, cuyo único pecado había sido leer las sagradas escrituras en su lengua materna. María se mostró implacable. Cada hoguera encendida representaba una demostración de autoridad, pero también de sus propios temores, porque María vivía atormentada. Temía a Dios, temía a su pueblo, temía al vacío existencial. El poder, lejos de liberarla, la había aprisionado en un laberinto de culpas y alucinaciones. Interpretaba su esterilidad como un castigo divino, su cuerpo enfermo como evidencia de su insuficiencia, convencida de que solo el sufrimiento podría purificar su alma y la del reino. Así convirtió su dolor en política y su matriz estéril en una hoguera perpetua. Más allá de las piras y los lamentos, el legado más significativo de María fue quizás la brutal advertencia de las consecuencias, cuando el poder se transforma en penitencia. No gobernó para sí misma ni para su pueblo. Gobernó como una hija anhelante de complacer a una madre que nunca estuvo presente, como una devota que buscaba desesperadamente la absolución divina, y esa obsesión la consumió por completo. Su deterioro físico no fue más que el espejo visible de su tormento interior. Las heridas supurantes, los aromas nauseabundos, las deformidades corporales eran manifestaciones tangibles del sufrimiento que la carcomía por dentro. En esencia, María fue artífice de su propia destrucción. Su devoción, en lugar de salvarla, la devoró paulatinamente, y su anhelo de redención se transformó en su propia sentencia. Las murmuraciones sobre su fallecimiento perduraron durante generaciones. En los pasadizos más sombríos de los palacios reales persistían los relatos sobre la pestilencia que dejaba a su paso sobre las marcas indelebles que su cuerpo sin vida imprimió en los tejidos, sobre cómo los corceles se resistieron obstinadamente a transportar sus restos. Algunos susurraban que su corazón fue encontrado ennegrecido pétreo como el granito.
Otros juraban que su espíritu quedó atrapado en el castillo y que en la oscuridad nocturna se percibían sus pasos arrastrándose por los corredores. La memoria popular perduró. En las narraciones orales, María se convirtió en un presagio ominoso. Las madres atemorizaban a sus pequeños invocando su nombre. Los clérigos la citaban como ejemplo del destino fatal cuando la fe se transforma en castigo. En el imaginario colectivo, su imagen se entrelazó con otras soberanas malditas mujeres poderosas que pagaron un alto precio por desafiar las convenciones de su época. Sin embargo, no todo fue temor. Existieron quienes discretamente admiraron su temple, su capacidad para mantener el reino en tiempos turbulentos, su inquebrantable determinación ante la vergüenza y la dolencia, su lealtad absoluta a sus convicciones. María fue temida ciertamente, pero también fue indoblegable, y eso en el fondo inspira reverencia. No obstante, el daño era irreparable. La historia la había transformado en una leyenda siniestra, y ese mito se infiltró en los textos, en las expresiones artísticas, en la herencia cultural. María I ya no era simplemente una reina. Se había convertido en una advertencia viviente, una pesadilla coronada, una figura envuelta en llamas y sangre. Hoy, al visitar su sepulcro, pocos se detienen a contemplarla. Los visitantes acuden en masa para rendir homenaje a Isabel, la reina virgen, la arquitecta del imperio. Pero bajo sus pies descansa otra soberana, una que amó con intensidad desmedida, que oró hasta rozar la locura, que pereció consumida desde sus entrañas. Una reina cuya tragedia fue existir en una época que no le correspondía y ser consumida por su inquebrantable devoción. Y la historia no termina aquí, pues las resonancias del pasado persisten con tenacidad. El nombre de María continuaría resonando a través de los siglos. En relatos populares, en creencias ancestrales, en lecciones políticas. Su narrativa no concluyó con su último aliento. La figura de María I se transformó con el transcurrir de las épocas en un emblema del cuerpo femenino sometido al castigo. No fue únicamente una soberana derrotada por las intrigas políticas o el fervor religioso. Fue una mujer cuyo cuerpo dejó de ser fuente de vida para convertirse en calabozo, en territorio de conflicto, en objeto de escrutinio público. Su matriz fue motivo de debates nacionales. Sus estados febriles causa de plegarias colectivas. Sus heridas interpretadas como manifestaciones celestiales o infernales. María carecía del privilegio de la privacidad incluso en su agonía. En su era se consideraba que el cuerpo del monarca era reflejo de la salud del reino. Cuando María enfermó, cuando su figura se deformó, cuando su organismo se rebeló contra ella, muchos lo interpretaron como un augurio funesto. ¿Cómo podía dirigir Inglaterra una mujer incapaz de dominar su propia anatomía? ¿Qué mensaje transmitía un trono mancillado por sangre infértil? Las mujeres, especialmente las reinas, eran consideradas conductos de fertilidad divina. Un cuerpo femenino incapaz de engendrar herederos era para la sociedad un cuerpo fallido. Por eso, cuando María proclamó su embarazo en 1554, el reino se inundó de optimismo. Por fin el linaje legítimo de los Tudor perduraría. El porvenir parecía asegurado. Pero conforme transcurrieron los meses sin alumbramiento, solo con rumores y reclusión, el silencio se tornó perturbador. La presunta gestación se disipó como una ilusión cruel. La reina se recluyó. Su vientre volvió a su estado original. Algunos susurraban que había interrumpido el embarazo en secreto. Otros insistían en que todo había sido una farsa desde el principio, y no faltaron quienes insinuaron que era obra del maligno riendo en sus entrañas. Los estudios contemporáneos
sugieren una explicación más científica. Probablemente María padecía un tumor ovárico o un severo desequilibrio hormonal que imitaba los signos de gestación. Sin embargo, para la corte y el pueblo de aquel entonces, solo veían a una soberana vencida por su propia biología, una mujer que había fracasado en su deber más fundamental. Su padecimiento se agravó progresivamente. Durante los últimos meses de su existencia, María soportaba dolores abdominales insoportables, episodios febriles nocturnos, hinchazón en las extremidades inferiores y llagas que supuraban sin cesar. Los galenos se encontraban desconcertados ante su condición. Cada intervención médica parecía agravar su situación. Las secreciones que emanaban de sus piernas impregnaban las estancias con un hedor penetrante. Algunos cortesanos, por deferencia, evitaban documentar los detalles de su deterioro. No obstante, los documentos históricos, aunque imprecisos, revelan un panorama escalofriante. María, la soberana de Inglaterra, se consumía en vida. Las razones precisas de su fallecimiento han generado interminables discusiones académicas. Se han postulado diversas teorías desde carcinoma uterino hasta pielonefritis crónica, pasando por tuberculosis e incluso porfiria. Sin embargo, más allá del diagnóstico médico, lo verdaderamente significativo fue el impacto de su deterioro en la percepción pública. Su cuerpo real se convirtió en un espectáculo macabro del castigo celestial. Sus detractores lo utilizaron como evidencia del abandono divino, argumentando que su fervor católico había resultado inútil, que el mismo cielo se manifestaba en su contra. Para una mujer cuya existencia giraba en torno a la fe, este tormento físico resultó devastador. María no solo padecía, sino que se consideraba merecedora de su sufrimiento. En sus postreros días dedicaba largas horas a la oración, el ayuno y la búsqueda del perdón divino. Se rumoreaba que su confesor permanecía más tiempo a su lado que los propios médicos. La reina hablaba de sus pecados con profunda aflicción. No mencionaba las ejecuciones, ni expresaba remordimiento por las hogueras, pero sí manifestaba un profundo pesar por el odio que había albergado por la amargura hacia su hermana Isabel, por los celos que la consumieron, por el miedo que la dominó y por el rencor que la carcomió. María agonizaba atrapada en un torbellino de emociones sin resolver, como si su espíritu se retorciera al mismo compás que su cuerpo se deterioraba. Los que la acompañaban en sus últimos momentos percibían la inminencia de su partida, pero pocos sentían una genuina tristeza. Inglaterra entera parecía contener el aliento aguardando el final de su agonía, pues con ella no solo se marchitaba una soberana, sino que se extinguía una época marcada por la persecución y las llamas. El 17 de noviembre de 1558 finalmente exhaló su último suspiro. Algunos afirmaron que partió susurrando el nombre de su madre Catalina, mientras otros aseguraron que sus labios pronunciaron el nombre de Jesús. Sin embargo, hubo testigos que juraron que sus ojos se abrieron en el último instante y que en ellos destelló un terror indescriptible, como si hubiera contemplado algo aterrador en el umbral de la muerte. Cuando se proclamó su fallecimiento, las calles permanecieron silenciosas, sin manifestaciones de duelo popular. Por el contrario, muchos festejaron. Las campanas repicaron por Isabel, la nueva soberana, no por la reina fallecida. El Parlamento proclamó días de celebración. El catolicismo se desvaneció gradualmente de las instituciones oficiales. En pocas semanas, las hogueras que habían caracterizado su reinado se extinguieron definitivamente. Pero su huella persistía en las sombras. María había grabado su nombre en la historia de Inglaterra con hierro al rojo vivo. No por sus logros militares, no por su legado cultural, sino por haber demostrado con brutal claridad el costo de una fe sin misericordia.
Su cuerpo fue el altar donde se inmolaron las últimas brasas de una visión del mundo insostenible. Y esa imagen, la de una reina destruida interior y exteriormente, jamás se borró de la memoria colectiva. A partir de ese momento, las sucesoras al trono Isabel, Ana y Victoria reinarían conscientes de que sus cuerpos, su capacidad reproductiva y su imagen pública serían constantemente escrutados, analizados e interpretados. Aunque jamás lo expresaran abiertamente, todas ellas cargaban con el espectro de María como una advertencia silenciosa, una sombra perpetua, un espejo ineludible. La soberana que se descompuso en vida no cayó en el olvido, sino que se convirtió en objeto de temor y evocación constante. En lo más profundo del inconsciente inglés, su figura quedó eternamente vinculada a la noción del fanatismo religioso y la vulnerabilidad femenina en las esferas del poder. Sin embargo, la historia guarda más revelaciones. El veredicto definitivo sobre María no reside en los registros históricos, las piras ardientes o su cuerpo putrefacto, sino en las cicatrices invisibles que marcaron el alma de una nación. Cuando sus restos mortales fueron finalmente depositados en la abadía de Westminster, la atmósfera carecía de toda majestuosidad. Su féretro fue cubierto con un paño escarlata, símbolo del martirio, pero su legado no recibió la veneración que ella hubiera anhelado. Inglaterra ya dirigía su mirada hacia el porvenir, hacia una nueva era personificada por su media hermana Isabel. Así comenzó la transformación de su memoria sometida a manipulación y distorsión. Durante los años subsiguientes, la imagen de María fue deliberadamente convertida en emblema del terror. Bajo el gobierno protestante de Isabel, se forjó una nueva narrativa histórica. María dejó de ser vista como mártir para convertirse en tirana. Su devoción religiosa fue reinterpretada como fanatismo despiadado. Su infame apodo Bloody Mary emergió en este contexto, una denominación brutal pero efectiva concebida para provocar terror y repulsión. No fue coincidencia. Isabel necesitaba consolidar tanto su legitimidad como la del protestantismo inglés. Para este propósito, la figura de María resultaba el contraste ideal, la reina débil, despiadada, derrotada por su fe y su cuerpo enfermo. Transformarla en villana fue parcialmente una estrategia política, pero también reflejaba un temor colectivo, la idea de que una mujer con poder absoluto podría conducir al reino hacia su destrucción. Ese temor jamás se desvaneció por completo. El legado de María fue sepultado junto con sus restos. No dejó descendencia. No dejó un imperio próspero ni floreciente. No dejó obras monumentales, ni reformas que perduraran en el tiempo. Lo que dejó fue una herida profunda, un eco persistente de fuego y sangre que resonaría en la memoria colectiva inglesa durante generaciones venideras. Los relatos sobre sus persecuciones religiosas se transmitieron de boca en boca como advertencias sombrías. Las madres inglesas de épocas posteriores utilizaban su nombre para infundir temor en sus hijos, y el mito creció hasta tal punto que logró atravesar océanos y siglos. La leyenda urbana de Bloody Mary, ese espectro terrorífico que según la tradición aparece al ser invocado frente al espejo en la oscuridad, no es una mera invención contemporánea. Sus raíces, aunque difusas, se hunden en el terror ancestral que María Tudor inspiraba. Su nombre se transformó en emblema de lo prohibido de las sombras, de aquello que debe permanecer dormido. El espejo de la leyenda simboliza precisamente lo que María nunca pudo obtener, un reflejo genuino de su propia esencia. Su imagen quedó distorsionada por siglos de animosidad, pánico y propaganda sistemática. Pero si removemos esas capas de prejuicios, ¿quién fue verdaderamente María?
una víctima de circunstancias adversas, una mujer atrapada entre su devoción religiosa y sus obligaciones monárquicas, una soberana incompetente o alguien a quien nunca se le permitió realmente gobernar. María no fue simplemente una monarca débil ni una fanática sedienta de sangre. Fue una reina forjada en el abandono, endurecida por traiciones sucesivas, obsesionada con recuperar aquello que le fue arrebatado. Su niñez marcada por el rechazo paterno, su adolescencia sumida en la incertidumbre, su juventud bajo amenaza perpetua. Su reinado no constituyó una epopeya gloriosa, sino una batalla desesperada por restaurar el orden mundial que había conocido. Un mundo donde el catolicismo prevalecía, donde las madres no eran descartadas, donde la sangre no era el precio del poder. Sin embargo, en su obstinación por imponer esta visión, María reprodujo los mismos errores que habían destrozado su infancia. Ella que había sido marginada, marginó a otros. Ella que había padecido el rigor del poder absoluto, lo ejerció sin misericordia. En su intento por salvar su alma y la de su reino, perdió ambas. Y en ese proceso reveló la tragedia más profunda del poder, que incluso ostentando una corona, una mujer podía permanecer prisionera de fuerzas que escapaban a su control. Su cuerpo deteriorado se convirtió en la metáfora perfecta de aquella paradoja. Una soberana que se descompuso en vida consumida desde sus entrañas, como su propia fe, como su legitimidad, como su historia misma. Ningún artista capturó su rostro. Durante sus días no existen retratos oficiales que evidencien su declive, solo rumores persistentes, crónicas parciales, murmullos, que resonaban en pasillos palaciegos y callejuelas. Pero ese silencio encierra una verdad profunda. La historia no encontró manera de preservar su memoria, pues no se ajustaba a los arquetipos establecidos. María no fue como Isabel, ni como Catalina, ni siquiera como Juana la loca. Fue únicamente María solitaria, desfigurada tanto interior como exteriormente, más próxima al pueblo que la temía que a la aristocracia que la traicionó, quizás más humana que cualquier otra monarca inglesa de su época. Pero la historia raramente perdona la vulnerabilidad, especialmente cuando ésta se oculta tras el manto del poder. Así, su figura quedó relegada a ser instrumento no narrativa, espectro no recuerdo. En épocas posteriores, historiadores más imparciales han intentado recuperar su esencia. Algunos la perciben como una reina de convicciones firmes con una perspectiva espiritual del trono. Otros la analizan como una mujer herida emocionalmente que trasladó sus traumas al gobierno. Y hay quienes la presentan como víctima de un sistema que jamás la aceptó plenamente. Hija no deseada, esposa repudiada, reina incomprendida. Sin embargo, la problemática persiste. María resiste las clasificaciones simples. Su historia perturba porque desafía las narrativas convencionales. No encarnó una heroína, tampoco una mera antagonista. Fue ambas cosas, y ninguna. Su rostro oculto entre vendajes, entre heridas, entre lágrimas amargas, permanece enigmático, como si incluso en la muerte hubiera deseado preservar una parte de sí misma, alejada del escrutinio ajeno. Mientras tanto, la cultura popular la transformó en un símbolo de horror. Videojuegos, películas, literatura, todos emplearon su nombre como sinónimo de terror. Y pocos se detuvieron a contemplar a la mujer detrás del mito, a la reina que anheló el amor de su pueblo y terminó siendo temida, a la hija que intentó reivindicar a su madre y acabó traicionando su propia esencia. El espejo que refleja la historia de María está fragmentado, y cada pedazo muestra una versión diferente, contradictoria e imposible de reconciliar. Sin embargo, todas estas versiones comparten una raíz común: el miedo, porque en el fondo lo que verdaderamente aterroriza no es simplemente su enfermedad, ni las hogueras que encendió, ni su rostro deformado por el dolor.
Lo que realmente provoca terror es aquello que María encarna el fracaso de los ideales más elevados, cuando se imponen sin misericordia. Y aún así la historia continúa. Porque el legado de María no pereció con ella, sino que pervive en los símbolos, en los miedos que sembró en los espejos, que todavía tiemblan cuando alguien pronuncia su nombre en susurros. En ocasiones la historia requiere de un monstruo, y a veces ese monstruo no es más que un reflejo distorsionado de nuestras propias culpas colectivas. María Pimpmro de Inglaterra personificó exactamente eso, un símbolo sobre el cual su pueblo proyectó todos los temores que no sabía expresar. En ella convergieron los pecados de su padre, los traumas dinásticos, las heridas abiertas de una reforma religiosa sangrienta, y los prejuicios arraigados contra las mujeres que ejercen el poder. Su cuerpo en descomposición no fue meramente un final biológico. Representó el acto final de una tragedia escrita mucho antes de su llegada al mundo. El trono inglés no estaba preparado para acogerla, ni su pueblo para seguirla, ni su fe para redimirla. En su figura se entrecruzaron las líneas invisibles que definían lo que una mujer podía o no podía ser en el siglo XVI. Debía ser madre, pero la maternidad le fue negada. Debía ser esposa, pero fue rechazada. Debía ser reina, pero gobernó con mano temblorosa, y aún así persistió. Hasta el último momento, hasta que su piel se agrietó, su vientre se hinchó con la muerte, y su rostro se transformó en el de una santa simultáneamente bendita y maldita. Incluso en sus días postreros, cuando apenas podía caminar sin ayuda, cuando sus dientes se desprendían, cuando su aliento emanaba putrefacción, y sus ropas debían cambiarse constantemente debido a los fluidos que emanaban de su cuerpo. María insistía en gobernar. Emitía decretos, escuchaba a sus consejeros y firmaba órdenes como si cada acto fuera un desafío a su propia mortalidad, como si cada decisión fuera una batalla contra el dolor que consumía su ser, como si cada respiración le arrancara un fragmento más de su humanidad deteriorada. Pero su cuerpo rebelde ante su voluntad férrea se desmoronaba desde sus entrañas. Los médicos reales, impotentes ante su deterioro, debatían sin certeza. Mientras algunos diagnosticaban hidropesía, otros sugerían tumores malignos. Ninguno se atrevía a pronunciar la verdad evidente, la reina se consumía en vida. El hedor que impregnaba sus aposentos no provenía del incienso sagrado. Sus alaridos nocturnos no eran revelaciones divinas, sino manifestaciones de su delirio febril. Y lo que devoraba su carne era el mismo mal que había corroído su reinado, una devoción ciega, una ilusión inalcanzable, un amor que jamás encontró reciprocidad. En las calles, el pueblo había dejado de lamentarse por ella. El hambre azotaba los hogares, el invierno mostraba su rostro más cruel, y los rumores sobre la agonía de la reina se entremezclaban con protestas por los tributos excesivos, tensiones religiosas y conversaciones susurradas sobre Isabel. La inminencia del final traía consigo una esperanza velada, el amanecer de una nueva época, el resurgimiento protestante, el advenimiento de una soberana joven carismática y vigorosa. Nadie osaba expresar abiertamente su anhelo por su muerte, pero todos la guardaban en secreto hasta que una mañana novembrina la noticia se confirmó. María Tudor, reina de Inglaterra, había exhalado su último aliento. Partió en silencio sin testigos cercanos, con las manos yertas y vacías, sin heredero. Que continuara su linaje sin esposo, que la llorase sin un reino que la recordara con afecto. Su cuerpo devastado por la enfermedad apenas pudo ser embalsamado. La putrefacción era tal que su féretro tuvo que sellarse precipitadamente. Las exequias fueron austeras, la historia implacable. Mas su fallecimiento no borró su huella. La inmortalizó, pues en ocasiones la descomposición deja marcas más perdurables que la gloria.
María quedó grabada en la memoria colectiva inglesa como una advertencia, un testimonio de las consecuencias del poder absoluto, ejercido sin sabiduría, como reflejo de las consecuencias de gobernar desde el dolor más profundo, desde las heridas que nunca cicatrizaron, desde una desesperada búsqueda de afecto, que la consumió hasta el final. Y su nombre, como un eco persistente, continúa resonando, no en los anales de la realeza, ni en los pergaminos de alabanza, sino en los susurros nocturnos, en las historias que los pequeños comparten con temor frente al cristal. Bloody Mary, 3 veces pronunciado en la oscuridad absoluta, como si su espíritu inquieto aún vagara buscando comprensión, una señal de redención, o quizás solo un alma que comparta su eterno tormento. ¿Y si realmente se materializa? ¿Y si ese espectro sangrante con lágrimas carmesí y ropajes manchados es más que una simple leyenda urbana? Quizás representa el eco eterno de una soberana que partió sin absolución, con su esencia atrapada en los pasillos sombríos del poder, donde los espejos solo muestran verdades fragmentadas. Tal vez es la voz de la historia clamando justicia, o simplemente un recordatorio de cuán delgada es la línea entre la santidad y la condenación eterna. María no jamás encontró paz en su existencia terrenal. Su reinado breve y turbulento quedó marcado por la desgracia, pero dejó una enseñanza indeleble, que el poder sin compasión se corrompe inevitablemente, y el amor sin autoridad se marchita, que una corona es insuficiente para sanar las heridas de la niñez, que un reino no prospera bajo el yugo del temor sino de la verdad, y que una reina, ante todo, es un ser humano vulnerable, hecho de carne, sangre, lágrimas y finalmente polvo. Y en esas cenizas quizás yace su única posibilidad de redención, no en la memoria del monstruo ni en la leyenda, sino en la mujer que fue traicionada por su padre, abandonada por su esposo, despreciada por su pueblo y olvidada por la historia, pero que en medio del sufrimiento mantuvo su fe, su capacidad de amar, su voluntad de luchar. Y si alguna vez la encuentras en el espejo, no huyas. Escucha su historia, comprende su dolor, y tal vez finalmente encuentre la paz que tanto anheló.